¿Qué tal, amigos? Es tiempo de ciencia, tiempo de saber, entre otras cosas, ¿qué cree? De arañas, un tema que desde niños seguramente y niñas nos ha fascinado explorar. Y el día de hoy tenemos a un especialista a quien yo recibo de verdad con todo lo que implica tener a un experto como él. Muy bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor Alejandro, le quería comentar de entrada que las arañas tienen un carácter especial, particularmente para la medicina, y uno se pregunta por qué se le llama de importancia médica y si en nuestro país algunas regiones están asociadas a ese término. ¿Nos platica sobre eso? Claro, mira, el término de importancia médica hay que hacer diferencia, ¿no? Primero tenemos lo que es importancia médica y luego importancia médico-toxicológica, ¿no? Si nos pica una abeja o incluso si nos muerde un perro necesitamos atención o son de importancia médica, necesitamos algún tipo de atención médica de inmediata, ¿no? ¿Qué pasa con la importancia médica toxicológica? Es en aquellos casos cuando hay algún animal, ya sea algún invertebrado o alguna araña en este caso, que nos inocule como cual una toxina y que eso ponga en riesgo lo que es la vida de una persona, ¿no? Eso se le considera de importancia médico-toxicológica. Muchísimas gracias. Yo he visto de repente, porque además no sé si sepa que estoy yo metida ahí en un grupo de arácnidos, porque me gusta mucho ver cómo van evolucionando y de repente mandan fotos y dicen, ¿quién me ayuda a identificarlo o si tiene importancia médica? Dentro de estas arañas, hace no muchos años empezó en auge la publicación de cuestiones que tenían que ver con una especie, denominada comúnmente la araña violinista. Y la pregunta es, ¿qué impacto tiene en la salud pública, por ejemplo, este tipo de arañas? Pues mira, una de las cosas que es importante mencionar antes que nada es que México es el país que tiene la mayor diversidad de especies de arañas violinistas en el mundo. De 149 en todo el mundo, de 149 especies que hay, nosotros tenemos 40 especies, que son 38 nativas, y tenemos 2 especies introducidas que vienen de otras regiones del planeta, ¿no? Entonces, esta situación de la gran diversidad aunado a que desafortunadamente, pues con toda la era digital, redes sociales, pues hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Entonces, pues una parte importante de nosotros como aracnólogos, como biólogos, es poder generar información de calidad para entender estas especies, ¿no? Muchos de los miedos vienen por desconocimiento, pero nosotros como somos especialistas en el tema, la parte de investigación que hacemos, pues nos ayuda a poder solventar muchos de esos mitos y realidades que hay respecto a las arañas violinistas y otras arañas. Sí, porque incluso lo que habría que derrumbar es esa barrera que nos hace además caer en la tentación de deshacernos de ellos, ¿no? Es decir, aprender una convivencia, un protocolo de convivencia mínimo con las arañas. Algunas de las especies, doctor, que a lo mejor son menos conocidas, pero igualmente relevantes para el estudio en particular, no solo de la medicina, sino como investigación. ¿Nos podría comentar sobre algunas? Pues mira, hay arañas, por ejemplo, no solamente están las arañas violinistas, también tenemos otro grupo de arañas de importancia médica en México, que son las arañas viudas negras que pertenecen al género Latrodectus. Actualmente hay 4 especies distribuidas en el país. 3 son nativas. El año pasado nosotros como grupo de investigación, como la parte científica, publicamos una especie nueva descubierta en el occidente de México, Latrodectus occidentalis, a una otra especie que viene de Sudáfrica, que es una especie introducida, ¿no? Y nosotros sabemos qué pasa, con la peor contaminación que hay es la contaminación biológica. Cuando tú introduces una especie no nativa en algún lugar que geográficamente no se distribuye, pues nos puede generar un problema, ¿no? Especies invasoras que a lo mejor afectan la distribución de otras especies nativas, o en este caso, ¿no? Tener una especie que tiene el potencial de generarnos un problema de salud pública. Que además, por sus mismas características, hablamos de invasión y además temible invasión, porque pueden ser dominantes en el área y dar al traste con dijéramos, ciclo perfecto, ¿no? de la propia biología. Usted debe de podernos compartir, doctor, lo asumo así,
algunos avances importantes en esta materia, es decir, en este manejo, en esta consideración y conocimiento de las especies de arañas. ¿Ha habido algo muy relevante que usted pudiera compartirnos en este sentido? Pues mira, aparte de nuestra investigación, que es investigación de ciencia básica, nosotros generamos este tipo de investigación taxonómica, de divulgación, de diversidad, ha tenido un impacto también lo que es la ciencia aplicada, ¿no? México se caracteriza también por ser uno de los países que tiene empresas 100% mexicanas que se dedican a la generación de favoterápicos. ¿Qué son los favoterápicos? Pues estos sueros de quinta generación que nos ayudan a poder contrarrestar los efectos del veneno, ¿no? Y una de las empresas es 100% mexicana y con la cual hemos estado trabajando en los últimos años. A partir de la investigación que nosotros hacemos de ciencia básica, conocer qué especies habitan, dónde habitan, cuáles son sus hábitos alimenticios, historia natural, su biología en general, pues obviamente eso es información que se comparte con otros grupos, médicos, toxicólogos, gente de la industria privada y que permite generar este tipo de soluciones en casos de envenenamiento, ¿no? Hay lugares en México donde los envenenamientos son mínimos, pero también hay lugares donde hay la gran diversidad de especies, no solamente de arácnidos, incluidos reptiles como las serpientes, donde los accidentes son bastante frecuentes y comunes, ¿no? Doctor, y fíjese que yo ahorita pensaba cuando estaba usted hablando sobre esta importancia también de la publicación del conocimiento, porque uno pensaría que toda la ciencia tiene que ser aplicada de manera inmediata. No, la ciencia básica es muy importante porque da la base, pues justamente para que usted el día de mañana sepa por qué se necesitan ciertos antídotos, en fin, ¿no? Pero pensaba yo, así como se han usado algunas toxinas, se utilizan para incluso la cosmética, pregunto si actualmente las arañas han brindado esa posibilidad o tentación de la industria cosmética. En realidad, pues en otras aplicaciones, ¿no? Tanto biomédicas como incluso de materiales, ¿no? La tela de araña pues, es uno de los materiales naturales más impresionantes por sus cualidades bioquímicas que tiene, ¿no? Incluso hay grupos de investigación que se han dedicado a estudiar la telaraña y tratar de reproducirla en materiales para la fabricación de paracaídas, para la fabricación de chalecos, incluso antibalas, ¿no? Entonces la parte de la biotecnología va enfocado a eso, ¿no? Pero también se ha utilizado mucho para tratamientos médicos, ¿no? Las toxinas de algunas arañas, por ejemplo, para casos de problemas cardíacos, ¿no? Se ha visto que algunas toxinas pueden llegar a solucionar ciertos problemas cardíacos y es parte de lo que mencionábamos, ¿no? A partir del conocimiento básico y el conocimiento de las especies y de estos venenos, pues puedes tener una aplicación, en este caso a la medicina o incluso en cuestiones biotecnológicas, ¿no? Doctor, en el tiempo que usted tiene en la región, ¿cómo ayudamos a la población a acercarse o no a las arañas? Es decir, en Baja California Sur en particular deben de privar ciertas características, además por el aislamiento geográfico, que bueno, hacen una riqueza bárbara, ¿no? Y además un cuidado por naturaleza, dijéramos. ¿Cómo podemos? ¿Hay algún manual? ¿Hay alguna forma de inducir este conocimiento a la sociedad? Sí, algo importante mencionar lo que le decimos a las personas, ¿no? Nosotros no es que ellas nos invadan a nosotros, sino nosotros pues, estamos invadiendo su hábitat natural, ¿no? En el caso de la península de Baja California, pues uno de los lugares, como bien mencionas, más diversos que hay del país, ¿no? Este aislamiento pues, ha generado endemismos de especies únicos, incluso en el mundo, ¿no? Otra característica que tiene la península es que es el lugar con el mayor número de especies de arañas violinistas en el país. Estos ambientes semidesérticos o desérticos pues, favorecen o es el hábitat muy particular con estas especies y obviamente cuando hay el crecimiento de la mancha urbana, pues desafortunadamente entramos en contacto con estas especies. ¿Por qué no matarlas? ¿No? Nosotros siempre tenemos esta idea, ¿no? Híjole, pues se metió una araña y lo primero que pensamos es, chin, la voy al chanclazo, la mato y con eso soluciona el problema, pero desafortunadamente pues también perdemos un poquito el conocimiento de esas especies, ¿no? Una araña pues tiene un objetivo natural, tiene una función ecológica bien importante, ¿no? Las arañas pues, son depredadores naturales de insectos que muchas veces pues, son vectores importantes de enfermedades como paludismo, chikungunya, fiebre amarilla, entre otras enfermedades que esas son las que al año matan miles de personas en el planeta. Entonces la actividad
o el beneficio que tienen las arañas ecológicamente hablando es eso, ¿no? Nos pueden ayudar a controlar estas plagas naturales e incluso pues, ayudarnos a no contagiarnos de estas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Siempre lo que es reubicarlas, ¿no? Cuando nosotros tengamos la presencia en la periferia o en el interior de nuestras casas, pues tratar de reubicarlas utilizando un vaso, una hoja de papel. Metemos el vaso por debajo de la hoja de papel y podemos reubicarla en algún área verde, en algún parque, en algún camellón, si es una zona muy urbanizada. Y de esta manera pues estamos conservando, ¿no? Tanto las especies, los ejemplares y sobre todo la función ecológica que cumplen estas especies en su hábitat. Doctor, ¿hay alguna publicación reciente que quiere usted traer al conocimiento de nuestro público? Sé que hay formatos de divulgación para ello, pero a lo mejor alguna especie en particular que usted quisiera poner sobre la mesa para que la gente se empezara a acercarse al conocimiento de la especie. Sí, fíjate que en el 2019 nosotros describimos una especie que fue los oxeles tenochtitlan, que es una araña violinista, es una especie de araña violinista del Valle de México. Y obviamente, pues imagínate, describir una especie nueva de una araña que es potencialmente mortal en una ciudad de más de 20 millones de personas, pues tuvo un impacto bastante fuerte, ¿no? Ya te imaginarás la cantidad de desinformación que hubo, ¿no? A las personas menciónales dos palabras y entran en pánico, la palabra invasión y la palabra plaga. Entonces, cuando empiezan a circular estas infografías o estas notas amarillistas en medios impresos, en medios digitales, pues la gente entra en pánico, ¿no? Nueva especie de araña aterra habitantes del Valle de México, cuando en realidad pues esa especie tiene miles o quizá millones de años habitando en estas zonas, ¿no? ¿Qué sabemos hoy día? Que esta especie pues está ahí, está compartiendo hábitat con nosotros, los habitantes de la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y que aunque están en contacto con nosotros, no significa que tengamos o que vayamos a tener un accidente por mordedura de estas arañas, ¿no? Estas arañas pues ya tienen miles de años o incluso millones antes de que nosotros incluso habitáramos estas zonas, ¿no? Eso es muy importante mencionarlo, ¿no? Y asumimos que tienen hábitos, dijéramos, más o menos predecibles en el sentido de que no van a ir a provocarnos ellas y de que habrá temporadas, por ejemplo, para esta región, temporadas que por naturaleza también del clima pudieran estar más presentes. ¿Hay dijéramos, una recomendación muy subrayada sobre el clima y las arañas, doctor? Pero de entrada, pues México, ¿no? Siempre sabemos que es un país biodiverso y complejamente difícil de entender por todo lo que tenemos, ¿no? Tenemos distintos tipos de hábitats, de vegetación, hay zonas que son más diversas, hay zonas que son menos diversas, hay zonas más tropicales, hay zonas que son mucho más templadas, ¿no? Pero creo que es importante de entrada a la gente que habita en algún punto en particular conocer qué especies hay en esa zona, no lo mismo la diversidad que tenemos aquí en la península, por ejemplo, la diversidad que tenemos en estados menos diversos del centro del país o con estados mucho más diversos como en el sureste mexicano, ¿no? ¿Por qué hay accidentes en ciertas etapas del año? Pues tiene que ver con el ciclo de vida de estas especies, ¿no? A veces, lo que te mencionaba hace rato, la palabra plaga, ¿no? ¿Qué es una plaga en realidad? La gente en cierta temporada del año, primavera y sobre todo en temporada de lluvias, aumenta la diversidad y aumenta la abundancia de estas especies, ¿no? Hay más presencia de insectos que son el alimento natural de estas especies y obviamente pues las poblaciones y especies aumentan de estas arañas. No es raro que en temporada de verano, en temporada de lluvias, aumenten los casos de accidentes por mordedura de arañas. Si lo comparas en meses fríos como diciembre, enero, febrero, donde pues prácticamente la diversidad y la abundancia de arañas es baja. ¿Qué quiere decir? Que no hay una plaga en estas temporadas, no hay mucha información. Hay una plaga, ¿no? Pero en realidad pues las especies responden a sus ciclos vitales. Hay temporadas que son muy poco diversas y abundantes y hay temporadas donde las condiciones de temperatura, de humedad, de alimentación para estas especies se incrementa y obviamente pues las abundancias incrementan y es directamente proporcional al número de accidentes que suelen presentarte, por ejemplo, en temporada de verano, ¿no? En estos meses. Ya lo creemos. Doctor Blades, me da muchísimo gusto y siempre me preocupo porque me quedo con muchas preguntas todavía en la cabeza, pero el tiempo de la televisión suele ser despiadado. Sin embargo, le quiero, dijéramos, para redondear un poco,
si bien sabemos que en Baja California Sur son pocos los incidentes, sería una pregunta, no hay tanta incidencia en accidentes, ¿verdad? De este tipo de mordeduras, ¿o sí? No, en comparación con otros estados, recordemos que Baja California Sur es el estado que tiene la menor densidad poblacional. Entonces, de entrada, pues tenemos ese factor socioeconómico importante, ¿no? La densidad poblacional, pues es baja. Si lo comparamos estados del centro-occidente de México, donde tenemos la mayor densidad poblacional aquí en México, pues ahí el número de accidentes es mucho más, de entrada, mejor registrados y en mayor frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí en Baja California? Que a lo mejor muchos accidentes que se dan en las zonas muy rurales, muy alejadas de la capital o de ciudades grandes, pues incluso no se llegan a reportar, ¿no? Sector salud no llega a reportarlos, ¿no? O incluso muchas de estas mordeduras se llegan a confundir, ¿no? Hay alguna lesión en la piel por araña violinista. La gente luego asume, ¿no? Porque vio un TikTok o porque vio mala información. Chin, eso fue una mordedura de araña violinista, cuando a lo mejor pues, puede ser algún padecimiento médico de cualquier índole, ¿no? Pero no necesariamente de una mordedura de araña. Entonces es algo importante de mencionar, ¿no? Doctor, le agradezco en todo lo que vale de verdad su tiempo. Siempre los sacamos de sus laboratorios, de sus trabajos, para brindar un espacio de conocimiento a la población. Y bueno, esperemos que pronto usted nos tenga nuevas cosas que decir acerca de las arañas, porque de verdad es un mundo maravilloso, es un mundo que no terminamos de descubrir y es un mundo que seguramente nos tiene muchos minutos más en este tiempo de ciencia. Agradezco nuevamente a nombre de nuestro equipo y de la sociedad su amable tiempo y disposición para divulgar. Pues muchísimas gracias a ustedes y pues cuando gusten aquí estamos. Gracias. Estése pendiente, acuérdese de algo, nosotros somos quienes hemos invadido el mundo de los insectos, de las arañas, de los animales. En tanto, pidamos permiso para conocerlos y habitar con ellos.